idea de la charla de hoy era que como en la actualidad hay una tendencia bastante importante y creciente del tema de no vacunar a los niños, bueno, quería ver de tratar este tema para recalcar y dar a conocer toda la importancia que tiene la vacunación en la actualidad. Padres jóvenes en la actualidad no conocen ni han visto nunca ninguna de las enfermedades que las vacunas previenen. Entonces, al no haber visto nunca este tipo de enfermedades, tampoco la gente joven tiene conciencia de lo que podría pasar si dejamos de vacunar a nuestros niños y de cómo estas enfermedades podrían volver a resurgir. ¿Cómo será la importancia de las vacunas? Que se considera a nivel de medicina un avance tan importante como lo que es la potabilización del agua, porque las vacunas han ido llegando a diferentes partes del mundo y han hecho desaparecer muchas enfermedades. Vacunamos a los niños para protegerlos y para que no se enfermen. Tenemos muchísimas enfermedades que previenen. Estas son las más características y las que vamos a conocer: la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis, la meningitis, sarampión, parotiditis, hepatitis, varicela. Bueno, todas estas enfermedades son las que están cubiertas con lo que son los calendarios vacunales, que a veces van cambiando en diferentes países, pero en general las enfermedades más frecuentes son las que evitamos con las vacunitas. Muchas veces a mí en la consulta me vienen y me preguntan si las enfermedades que cubren las vacunas son graves, no son graves. Una cosa importante es que son poco habituales, gracias a las vacunas. Pero las enfermedades, aunque nosotros hayamos oído o hayamos visto alguna y que nos parezca que no son graves, muchas veces sí pueden ser graves. Por ejemplo, podemos tener complicaciones como neumonías, daños cerebrales, problemas del corazón, ceguera y hasta muerte, ¿vale?, en estas enfermedades que normalmente prevenimos con las vacunas. Vamos a ver cómo actúan las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Normalmente cuando inyectamos y ponemos una vacunita en los niños, estamos inyectando gérmenes, ¿vale? Estos gérmenes van a provocar en el niño o a la persona que se coloque la vacuna una reacción que es la formación de una sustancia que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos son las defensas de nuestro organismo y tienen memoria. Entonces, ¿para qué sirven? Para que cuando el niño esté expuesto a la enfermedad, pueda luchar contra esa enfermedad y vencerla. Hay diferentes tipos de vacunas de acuerdo a los gérmenes que utilicemos. Por ejemplo, lo que son las vacunas atenuadas, estas utilizan gérmenes vivos pero que están debilitados. Estos no van a provocar enfermedad y, por ejemplo, tenemos la triple vírica, ¿vale? Las vacunas inactivadas, estas utilizan gérmenes muertos que tampoco provocan enfermedad y tenemos, por ejemplo, la vacuna de hepatitis A. Las subunitarias utilizan fracciones, pedacitos de gérmenes, ¿vale? Después tenemos la que utilizan toxoides, que estas no utilizan gérmenes, sino hay bacterias que producen como venenos que se llaman toxinas. Estas toxinas se debilitan y es lo que utilizamos, por ejemplo, en la antitetánica. Y las vacunas recombinantes son las que se crean a partir de ingeniería genética, que en esta tenemos la vacuna del papiloma humano. Bueno, entonces hemos visto diferentes tipos de vacunas. Todas estas son las que se van colocando en los niños, ¿eh? O sea, hay algunas con virus vivos, virus atenuados. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? Que las vacunas son muy seguras, ¿vale? Normalmente antes de que salgan al mercado tienen estudios de años de cientos de niños a nivel internacional y entonces antes de salir al mercado se hacen muchísimas pruebas. Entonces nos tenemos que quedar tranquilos que las vacunas son seguras. Casi todas tienen efectos secundarios, o sea, cuando te digan que una vacuna no tiene efectos secundarios, no. O sea, puede haber efectos secundarios leves, que son la mayoría de las veces, o efectos moderados o graves, que son muy poquititas. Dependiendo de las vacunas, normalmente los efectos secundarios graves se dan en una cada 100.000 o cada 1.000.000 de vacunas colocadas. Y los efectos leves son los que tenemos, por ejemplo, enrojecimiento en el sitio donde se pincha, puede tener dolor, a veces se hace algún bultito, ¿vale? Después de unos días tú le tocas,
más que todo en los niños, cuando se coloca a nivel de muslos, le vas a notar un bultito que no es nada, se coloca la vacuna, el cuerpo reacciona, la encapsula y ese bultito luego se va reabsorbiendo. Entonces, sí, no hace falta, ¿eh? Lo ideal es cuando se coloca la vacuna, sí, masajear un poquito para que se disuelva bien, pero después, una vez que ya se ha hecho el bultito, por más que tú hagas masajes y esto, no hace falta que, no se va a ir, se le va a ir solo y no le provoca ninguna reacción más que esta, no provoca dolor ni nada, es solamente al tacto que tú lo palpas al bultito, ¿vale? Hay vacunas, por ejemplo, que como efectos secundarios, como la triple vírica, puede provocar tos, mocos, fiebre, pero bueno, todo eso se considera efectos secundarios leves. Lo que nos tiene que quedar claro es esto, que siempre van a ser peores las enfermedades que los efectos secundarios de las vacunas. ¿Por qué es necesario que el niño esté vacunado? Porque no solo protegemos al niño, porque si se vacuna al niño, se protege al niño, este no contagia y por lo tanto protegemos a toda la sociedad. Entonces volvemos a recordar que la eficacia de las vacunas está totalmente demostrada, que ayudan a las defensas y previenen enfermedades, y esto es lo importante que hemos dicho con anterioridad, que protegen al individuo y a toda la comunidad. Bueno, estos son los cambios que va a haber en el calendario nuevo, ¿vale? Este es el calendario actual que tenemos hasta este momento, y este es el calendario que en teoría tenía que empezar a estar ya vigente a partir de junio. De momento no hay ninguna novedad. El día 22 de junio tenemos una reunión de sanidad, el día 22 de este mes, o sea que en teoría ahí ya nos dirán qué va a pasar con los cambios de vacunas, si van a entrar las vacunas gratis, ¿vale? Eso se sabrá después del 22, antes no. Y bueno, y tenemos que se quitan, por ejemplo, si nos fijamos aquí, la vacuna del meningococo, en el calendario nuevo son 3 dosis, en el calendario antiguo eran 4, ¿vale? En el calendario nuevo se incluye la vacuna de la varicela, en teoría gratis, en el calendario antiguo no lo teníamos, y en el calendario nuevo las prevenares, que son para el neumococo, también gratis, ¿vale? Se quita la pentavalente, ¿vale? Aquí ya no existe, y el resto más o menos es similar. Aquí incluyen la antigripal, pero bueno, no como obligatoria. Todo el resto más o menos es así, o sea que van a quitar algunas vacunas y otras esperemos que las pongan gratis, ¿vale? Pero esto va a ser después del 22, ¿eh? Lo que comentábamos, bueno, que habías preguntado de la Bexero, de esta vacuna nueva, esta es para el meningococo B, que es un tipo de meningitis que tiene una evolución muy rápida, es bastante grave, puede dejar secuelas importantes y hasta la muerte en 24 horas, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, en lactantitos, bebés de 2 a 5 meses, son 3 dosis y un recordatorio. De los 6 meses hasta los 2 años son 2 dosis y un recordatorio. Y a partir de los 2 años son 2 dosis, nada más, ¿vale? Esto, bueno, el pediatra tendrá que ir recomendando las vacunitas y eso. Esta vacuna es muy recomendable ponerla, muy recomendable. Doctor, disculpe, los que ya tenemos edades de 11, por ejemplo, a ver, se puede poner la vacuna, o sea, esto es desde los 11 años hasta adultos. Antes no, porque esta vacuna no existía. Esta vacuna existe en España desde octubre del año pasado, ¿vale? Está a nivel de Unión Europea y Estados Unidos desde el 2013 a la venta. Aquí está desde octubre del año pasado. Repartieron las dosis, a los 15 días se agotaron y no ha habido más. Entonces ahora, bueno, será cuestión de apuntarse en las farmacias y cuando las tengamos, esta es la que hay que apuntarse y pedir. A partir de los 2 meses sería lo ideal poner, ¿vale? Aquí, a partir de los 2 meses ya se podría poner, ¿eh? ¿Vale? Pero no había entendido yo que la podíamos poner a niños mayores. Sí. No, a niños mayores también se puede. Lo que pasa es que como es una meningitis que afecta en un mayor porcentaje a menores de los 5 años, en mayores ya es más rara. A ver, si se quiere poner, se pone, porque como ya hemos visto, las vacunas previenen y siempre es mejor tener puesta la vacuna que no. Pero el grupo etario de edad más importante serían en menores de 5 años, ¿vale? Bueno, y esta nada, de momento no la tenemos, pero uno se puede apuntar y cuando la tengamos ya la ponemos. Bueno,
Y aunque muchas veces nos dé penita pinchar a los niños, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que sufro más yo que ella. Muy bien. Bueno, esto era el tema de la charla. Bueno, muchas gracias. Gracias.